Bienvenidos a Historias del Alma, tu hogar para conmovedoras historias de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la bondad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. Clara Monroe caminaba con dificultad por el oscuro pasillo de un deteriorado edificio de apartamentos a las afueras de Chicago. Sus gastadas zapatillas rechinaban contra el suelo de madera descascarillada, resonando en el silencio de la medianoche. Acababa de regresar de su segundo turno de medio tiempo del día en una cafetería a 3 manzanas de allí. El olor a pan tostado y café aún se aferraba a su fina chaqueta, pero tenía los ojos pesados, no por el cansancio, sino por la preocupación. Dentro de su vieja bolsa de lona, su billetera contenía solo $2, y la última lata de fórmula para Noah estaba casi vacía. Noah, el bebé de 6 meses que Clara había encontrado abandonado en su puerta hacía 3 meses, dormía profundamente en la cuna destartalada que había comprado en una tienda de segunda mano. Clara se detuvo frente a su puerta y respiró hondo. No quería despertar al bebé, no quería que la viera entrar en pánico, pero al abrir la puerta y ver la tenue luz amarilla de la lámpara del escritorio iluminar el rostro redondo de Noah, cuyas mejillas sonrosadas se crispaban por el sueño, el corazón de Clara se encogió. «¿Qué voy a hacer?», susurró, dejándose caer en el sillón deshilachado junto a la cuna. A los 24 años, Clara nunca imaginó que su vida sería así. Creció en un pequeño pueblo de Illinois, soñando con ser maestra de kinder, pero tras la muerte de sus padres en un accidente de coche hace 4 años, abandonó la universidad y se mudó a Chicago, alternando trabajos de camarera, repartidora y limpiadora para sobrevivir. Entonces apareció Noah, abandonado en una cesta de plástico con solo una nota que decía: «Por favor, cuídalo». Clara no tenía motivos para quedarse con el bebé, pero tampoco podía darle la espalda. «Supongo que es el destino», le había dicho una vez a Noah con una sonrisa, aunque a veces se preguntaba si realmente tendría fuerzas para seguir adelante. Ahora, la lata de fórmula en el estante de la cocina tenía justo lo suficiente para un último biberón. Clara rebuscó en su cartera, contando los 2 billetes arrugados de $1 como si pudieran multiplicarse por arte de magia. Encendió su teléfono, con la pantalla rota en una esquina, y revisó sus contactos. No quedaba nadie a quien llamar. Sus viejos amigos de casa se habían distanciado poco a poco, y sus compañeros de trabajo en la cafetería lo estaban pasando tan mal como ella. Entonces recordó a Sara, una excompañera de clase que una vez le había dicho: «Si alguna vez necesitas algo, solo escríbeme». Clara no quería ser molesta, pero por el bien de Noah, no tenía otra opción. Se mordió el labio y escribió un mensaje con dedos temblorosos. «Sara, disculpa la molestia. Estoy muy ocupada y necesito comprar leche de fórmula para el bebé Noah. Si puedes ayudar aunque sea un poco, te lo devolveré en cuanto pueda. Muchas gracias». Revisó el número en sus contactos, pero estaba demasiado cansada para darse cuenta de que había escrito un dígito mal. Pulsó enviar, con el corazón latiéndole con fuerza. El teléfono vibró levemente, confirmando que el mensaje se había enviado. Clara suspiró, convenciéndose de que Sara lo entendería. Se puso de pie, acarició suavemente la mejilla de Noah y susurró: «Todo va a estar bien, cariño». Al otro lado de la ciudad, en un lujoso ático con vistas al río Chicago, Damián Cole estaba sentado, pensativo, en un sillón de cuero en su oficina. El brillo de la pantalla de su ordenador iluminaba sus rasgos cincelados, sus profundos ojos azules, fríos pero contemplativos. A los 33 años, Damián era el director ejecutivo de Cole Enterprises, una empresa tecnológica multimillonaria especializada en software de ciberseguridad. La había construido todo desde cero, pero pocos sabían que había sido un huérfano criado en hogares de acogida en ruinas de Ohio. El teléfono de Damián vibró, un mensaje de un número desconocido. Frunció el ceño, dispuesto a bloquearlo de inmediato. Odiaba que lo molestaran, sobre todo a esa hora, pero las palabras en la pantalla lo hicieron detenerse. «Sara, siento mucho molestarte. Estoy muy atascada y necesito comprar fórmula para el bebé Noah. Si puedes ayudarme aunque sea un poquito, te lo devolveré en cuanto pueda. Muchas gracias». Lo leyó de nuevo, más despacio esta vez. Las palabras, bebé Noah, y leche de fórmula, despertaron un vago recuerdo. Noches pasadas con hambre en el orfanato, deseando que alguien apareciera, aunque solo fuera con un biberón de leche caliente. Se preguntó si sería una estafa, una broma.
Pero el tono del mensaje no parecía falso. Era sincero, casi desesperado. Damián no creía en la amabilidad. Había visto a demasiada gente explotar la compasión para su propio beneficio, pero algo en este mensaje le impedía ignorarlo. Rápidamente escribió una respuesta. Te has equivocado de número. No soy Sara. Pero antes de enviar, dudó. Si esta chica realmente necesitaba ayuda, ¿qué daño haría? Damián negó con la cabeza, burlándose de sí mismo. Te estás ablandando, Cole, murmuró. Al final, abrió su aplicación de pagos y envió $100 al número desconocido, añadiendo un mensaje corto para el bebé. Dejó el teléfono e intentó concentrarse en el informe que tenía delante, pero su mente volvía una y otra vez a ese mensaje. ¿Quién era esta chica? ¿Y por qué, con tan solo unas palabras, había despertado en él algo que creía haber enterrado hacía tiempo? ¿Compasión? A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de su teléfono. Se frotó los ojos y vio una notificación de su aplicación de transferencias de dinero, $100 de un remitente desconocido. Se quedó paralizada al releer el breve mensaje. Para el bebé. Sin nombre. Sin explicación. Clara abrazó a Noah contra su pecho mientras las lágrimas se le llenaban los ojos. De verdad que hay gente buena en el mundo, cariño, susurró. Corrió a la tienda más cercana y compró 2 latas de fórmula y un paquete pequeño de pañales. Al llegar a casa, acostó a Noah en la cama y preparó el biberón. Al verlo beber con satisfacción, Clara no pudo evitar sonreír. Tomó su teléfono y le tomó una foto. Estaba sentada en la cama con Noah en brazos. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro cansado pero radiante. Envió la foto al número desconocido junto con un mensaje. Gracias de todo corazón. Nos salvaste hoy. Si es posible, me gustaría devolverte el dinero cuando mejore la situación. Cuando la imagen apareció en la pantalla de Damien, estaba en una reunión. La miró con la intención de borrarla, pero los ojos de Clara, llenos de gratitud y una fuerza silenciosa, lo hicieron detenerse. Amplió la foto y contempló el rostro radiante de Noah en sus brazos. Hubo algo en ese instante que conmovió su corazón, que llevaba tanto tiempo congelado, solo un poco. No respondió, pero guardó la foto en su teléfono, un gesto que ni él mismo comprendió del todo. Clara estaba sentada en el sillón desgastado de su pequeño apartamento, con la tenue luz de la ventana iluminando su rostro. Noah yacía en la cuna, con sus manitas agarrando el biberón nuevo de fórmula, succionando con avidez. Al verlo pleno y feliz, Clara no pudo evitar sonreír, aunque sus ojos aún estaban rojos de emoción. La foto que le había enviado al desconocido, quien le había transferido los $100 sin dudarlo, seguía en su teléfono, un silencioso recordatorio de que aún había bondad en el mundo. Abrió el mensaje de nuevo y leyó las sencillas palabras, para el bebé, sin nombre, sin seguimiento. ¿Quién es esta persona?, se preguntó, mientras su dedo recorría suavemente la pantalla. Pensó en enviar otro mensaje de agradecimiento, pero dudó, pues no quería interrumpir. La persona no había respondido a la foto, quizá no quería involucrarse más. Clara suspiró y colgó el teléfono. Se levantó, revisó las 2 latas nuevas de fórmula y las colocó con cuidado en un rincón de la pequeña cocina. Suficiente para 2 semanas, murmuró, haciendo cálculos mentales. ¿Y luego qué? Su trabajo en la cafetería apenas cubría el alquiler, y sus turnos extra en la tienda eran impredecibles. Necesitaba un plan a largo plazo, para Noah, para ambos. Clara se volvió para mirar a Noah, ahora profundamente dormido, con sus mejillas sonrosadas inflándose ligeramente con cada respiración. No dejaré que pases hambre otra vez, susurró, como si se hiciera una promesa. Lo cubrió con la manta y se sentó en el suelo, apoyando la cabeza en la cuna. En ese momento de tranquilidad, pensó en el desconocido. No eran Sara, pero la habían ayudado de todos modos. Si algún día te veo, susurró, te lo agradeceré como es debido. Aunque supiera que solo eran ilusiones. A pocas cuadras de distancia, en una elegante oficina en el piso 42 de Cole Enterprises, Damián Cole estaba sentado solo, con el brillo del monitor de su computadora iluminándole el rostro. El reloj de pared marcaba casi las 10 de la noche, pero él no se había movido de su asiento. Frente a él había una hoja de cálculo llena de gráficos financieros,
pero su mente no estaba en los números. Su teléfono reposaba sobre el escritorio, mostrando aún la foto que Clara le había enviado esa mañana. La había abierto más veces de las que quería admitir, diciéndose cada vez que la borraría. No había nada extraordinario en la foto, una mujer joven, con el pelo recogido, con una camiseta descolorida, sentada en una cama con un bebé en brazos. Pero sus ojos, cansados, pero radiantes de gratitud, lo cautivaron. El bebé Noah sonreía con una sonrisa amplia y gomosa, y sus grandes ojos brillaban. Damián no se conmovió fácilmente. Había aprendido a reprimir sus emociones hacía mucho tiempo, al crecer en orfanatos, donde la amabilidad siempre tenía un precio. Pero esta foto, el tono del mensaje de la niña, algo en ella le hacía sentir diferente. Cerró el informe financiero y luego cogió el teléfono. Acercándose, estudió la foto con más atención. La chica, Clara, si había acertado al leer el mensaje, no aparentaba más de 25 años. Su rostro estaba sin maquillaje, pero poseía una belleza natural y sincera. Damián esbozó una sonrisa irónica. «¿Qué haces, Cole?», murmuró para sí mismo. No estaba acostumbrado a que un desconocido lo afectara tanto, sobre todo alguien a quien ni siquiera conocía. Reabrió el mensaje de Clara. «Gracias, de corazón. Nos salvaste hoy. Si es posible, me gustaría devolver el dinero cuando las cosas mejoren». Frunció el ceño. ¿Devolverlo? ¿Pensó que podría devolver $100 cuando estaba tan desesperada como para pedir fórmula? Negó con la cabeza, encontrándolo divertido y desconcertante a la vez. Gente como ella no existía en su mundo, un mundo basado en la estrategia donde todo tenía un precio. Recordó el momento en que envió el dinero. No le había dado mucha importancia. Solo $100, nada para él. Pero al leer su mensaje, las palabras «bebé Noah» le conmovieron profundamente. Alguna vez fue un niño como Noah, abandonado, no deseado. En esas noches de hambre, solía desear que alguien, quien fuera, le trajera una botella de leche, un abrazo cálido. Quizás por eso envió el dinero, aunque no quería admitir que se estaba ablandando. Damien dejó el teléfono, se levantó y salió al balcón. El viento frío del río Michigan le azotaba el rostro, calmando sus pensamientos inquietos. Contempló la ciudad, resplandeciente de luces, preguntándose dónde estarían Clara y Noah entre los millones de personas que había allí abajo. ¿Estarían bien? ¿Cuánto le durarían los $100? Negó con la cabeza, intentando apartar la idea. Fue solo un favor de una sola vez, nada más, se dijo. Pero al volver a su escritorio, no pudo evitar abrir la foto de nuevo. Miró a Noah y luego a Clara. Había algo en la forma en que sostenía al bebé, dulce pero firme, que le recordaba a su madre, una mujer que solo recordaba vagamente. Damien no sabía cómo era su madre, pero siempre imaginó que tenía ojos como los de Clara, fuertes pero llenos de amor. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano para prepararse para su turno en la cafetería. Se recogió el pelo, se puso su abrigo viejo y, con cuidado, levantó a Noah, colocándolo en la carriola. «Hoy va a ser un buen día, ¿verdad, cariño?», dijo, besándolo en la frente. Noah rió, agitando sus manitas como si estuviera de acuerdo. Clara empujó el cochecito hacia la puerta, sintiéndose más ligera que el día anterior. Había fórmula, pañales para al menos una semana. De alguna manera, se sentía más fuerte, gracias a un pequeño gesto de un desconocido. En la cafetería, Clara limpiaba las mesas mientras le contaba a su compañera de trabajo, Mia, sobre el desconocido que le había enviado el dinero. ¿Puedes creerlo? Alguien me envió $100 solo porque envié un mensaje al número equivocado, dijo con los ojos brillantes. Mia, ocupada sirviendo café, se rió. Probablemente algún rico aburrido intentando hacerse el héroe por una vez. Ten cuidado. ¿Y si quiere algo a cambio? Clara negó con la cabeza, sonriendo. Creo que simplemente fue amable. Pero en el fondo, Clara no podía dejar de pensar en el desconocido. Se preguntaba si habrían leído su mensaje de agradecimiento, si habrían visto la foto. Esperaba que supieran lo mucho que significaba para ella. Si alguna vez tengo la oportunidad, pensó, le invito a un café, aunque supiera que solo era un sueño. Mientras tanto,
Damien empezó su día como siempre, una reunión matutina con la junta directiva, revisando nuevos contratos y revisando un montón de correos electrónicos. Pero durante la reunión, mientras un director financiero presentaba el informe trimestral de ganancias, Damien desvió la mirada hacia la ventana. Pensó en Clara, en Noah. Se preguntó a qué se dedicaba la chica y por qué cuidaba a un bebé que ni siquiera era suyo. No estaba acostumbrado a distraerse así, y eso lo irritaba. Al terminar la reunión, su asistente, Rachel, entró con una taza de café recién hecho. «¿Está bien, señor?», preguntó, al notar algo diferente en su expresión. Él asintió, pero no dijo nada. Rachel, acostumbrada a su estoicismo, no insistió. Pero en cuanto se fue, Damien cogió el teléfono y volvió a mirar la foto. No había respondido al mensaje de Clara. No quería involucrarse. Pero en el fondo, lo sabía. Quería saber más de ella, la mujer que, aunque fuera por un instante, le hizo creer que la bondad aún existía. La tarde de sábado en Chicago traía la frescura del otoño, con una ligera brisa que mecía las hojas doradas por la acera. Clara empujaba el cochecito de Noah por una calle conocida, en dirección a la tienda de la esquina. Llevaba un abrigo viejo, el pelo recogido en la espalda con algunos mechones sobre la frente. Noah estaba sentado en el cochecito, observando todo a su alrededor con los ojos abiertos, balbuceando alegremente. Clara sonrió y se agachó para ajustarle el pequeño gorro de punto. «¿Te encanta estar al aire libre, verdad?», preguntó en voz baja. Noah respondió con una risita alegre que le conmovió el corazón. Entró en la tienda con un plan claro. Compra fideos instantáneos, yogur con descuento y quizás algunas manzanas si quedaban. Su presupuesto seguía siendo ajustado, aunque los $100 del desconocido la habían ayudado a sobrellevar la semana. Clara calculó mentalmente sus gastos mientras empujaba el cochecito por los pasillos. Se detuvo en la sección de liquidación, eligiendo con cuidado los artículos más baratos. Noah extendió la mano hacia una caja de cereal en un estante cercano, lo que hizo reír a Clara. «Hoy no, amigo. Solo compramos lo esencial», dijo con dulzura, guiando su mano hacia atrás. En ese momento, Damien Cole entró en la tienda, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de cuero negra, su expresión tan fría e indescifrable como siempre. No solía visitar lugares como este. Su oficina tenía una máquina de espresso de última generación, y su asistente, Rachel, se aseguraba de que nunca le faltara de nada. Pero después de una reunión estresante, decidió dar un paseo para despejarse. Esta tienda estaba de camino a casa, y pensó en tomar un café solo, lo único en lo que confiaba en lugares como este. Damien estaba de pie en la máquina de café, observando distraídamente al dependiente servirle su bebida en un vaso de papel. No prestaba mucha atención a su alrededor hasta que la risa de un niño lo sacó de sus pensamientos. Se giró y su mirada se posó en un cochecito a solo unos pasos de distancia. El bebé dentro, un niño de mejillas sonrosadas y ojos grandes y brillantes, lo miraba fijamente, riendo y agitando sus manitas como si saludara a un viejo amigo. Damien se quedó paralizado. Había algo familiar en el niño, aunque no pudo identificarlo de inmediato. Entonces miró a la mujer que empujaba el cochecito. Estaba inclinada, sonriéndole al bebé con voz suave y cariñosa. «Noah, estás distrayendo a mami otra vez», dijo. Su cabello caía hacia adelante y su rostro estaba desnudo, sin maquillaje, pero sus ojos, cansados pero llenos de calidez y luz, hicieron que el corazón de Damien se acelerara. Era ella, la mujer de la foto, la que había enviado el mensaje equivocado, aquella en la que no había podido dejar de pensar en toda la semana. Clara, ajena a la mirada de Damien, empujó el cochecito hacia la caja. Al pasar junto a él, Noah volvió a acercarse a Damien, riendo con más fuerza, como si reconociera a un amigo. Clara se sobresaltó un poco y retiró el cochecito, volviéndose hacia Damien con una sonrisa de disculpa. «Ay, lo siento mucho, le encanta saludar a los desconocidos», dijo con voz ligera y sincera. Se agachó para arreglarle el sombrero a Noah de nuevo y luego miró a Damien. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Damien la miró fijamente, atónito al verla allí de pie, en persona. Su sonrisa, sus ojos, eran exactamente como en la foto, solo que más vívidos, más reales. Abrió la boca, pero solo logró decir, «tú». Clara ladeó la cabeza, confundida.
¿Nos conocíamos antes?, preguntó, intentando recordar. Su rostro le resultaba vagamente familiar, rasgos marcados, penetrantes ojos azules y la presencia segura de alguien que no pertenecía a este barrio. Quizás era un cliente de la cafetería, o alguien a quien le había hecho un pedido antes. Ella le dedicó una sonrisa cortés, esperando su respuesta. Damien negó con la cabeza, intentando recomponerse. No podía decirle simplemente que la reconocía por una foto que le había enviado sin saberlo. Eso sería raro, incluso escalofriante. No, debo haberte confundido con otra persona, dijo con voz profunda y un poco vacilante. Miró a Noah, que seguía sonriéndole, y sintió una opresión en el pecho. Ese era definitivamente el bebé de la foto, sin duda. Clara asintió, sin dejar de sonreír. No te preocupes. A Noah le encanta la atención, dijo, acariciando la mejilla del bebé. Empujó el cochecito hacia la caja, pero por alguna razón, aún sentía la mirada del hombre sobre ella. Giró ligeramente la cabeza y lo sorprendió observándola, con una mirada intensa, escrutadora. Damien se quedó quieto, con su taza de café en la mano, con los pensamientos enredados. Quería decir algo, preguntarle si era ella quien le había enviado el mensaje, pero se contuvo. No estaba acostumbrado a actuar por impulso y no quería asustarla. Aún así, no podía dejar que se marchara sin conectar. Dio un paso adelante, pasó tranquilamente junto a la caja y se detuvo cerca de Clara. Es realmente adorable, dijo, con voz más suave, intentando sonar despreocupado. Clara se giró, un poco sorprendida. Gracias, respondió, y su rostro se iluminó al mencionar a Noah. Él es mi mundo entero. Sacó algunas cosas del cochecito y las colocó sobre el mostrador, contando cuidadosamente los billetes arrugados de su cartera. Damien notó lo precisa que era con cada moneda, y eso le recordó el mensaje desesperado que le había enviado. Quería ayudar, pero ¿cómo podía ofrecerse sin avergonzarla? ¿Vienes por aquí a menudo?, preguntó Damien, intentando mantener la conversación. Clara lo miró, sorprendida de que siguiera hablando. A veces hacen buenos descuentos aquí, dijo con una sonrisa. El cajero anunció el total y Clara le entregó unos billetes arrugados. Damien estaba cerca, sintiendo una extraña atracción. Quería saber más sobre ella, sobre Noah, sobre su vida. Cuando Clara terminó de pagar y estaba a punto de irse, Damien lo llamó de repente. Espera, si alguna vez necesitas algo más estable, quizás pueda ayudarte, dijo rápidamente, metiendo la mano en su chaqueta y sacando una tarjeta. Llámame si te interesa. Clara tomó la tarjeta, un poco sorprendida. Cole Enterprises, y debajo, grabado, Damien Cole. Clara estaba de pie frente al espejo en su pequeño apartamento, ajustándose el cuello de su desgastada blusa blanca. Suspiró, contemplándose. Este era el atuendo más profesional que tenía, una camisa deshilachada, vaqueros negros y unas zapatillas viejas pero limpias. En su bolso de lona, guardó con cuidado la tarjeta de visita que el desconocido, Damien Cole, le había dado en la tienda la semana pasada. Cole Enterprises, murmuró, leyendo las letras en relieve. Si necesitas un trabajo estable, llámame. Sus palabras resonaron en su mente, mitad oportunidad, mitad imposibilidad. No había planeado contactarlo. Un hombre como Damien, con su porte seguro y su traje caro, seguramente no lo decía en serio al darle su tarjeta a una chica sin blanca como ella. Pero hacía 2 días, el gerente del café había anunciado una reducción de horas debido a la mala situación del cliente. Los turnos extra en el supermercado apenas cubrían el alquiler, la fórmula de Noah y otros gastos diarios. Clara había contado y vuelto a contar lo poco que le quedaba, y cada vez se le encogía el corazón. No podía dejar que Noah se quedara sin nada. Noah, mami tiene que intentarlo, susurró, besando la frente de su bebé. Noah, sentado felizmente en su cochecito, reía y agitaba sus manitas como si la animara. Clara sonrió, pero por dentro, los nervios le revolvían el estómago. Dejó a Noah con la señorita Linda, su bondadosa vecina, que había accedido a cuidarlo unas horas. Luego subió a un autobús hacia el centro de Chicago, donde el imponente edificio de Cole Enterprises brillaba entre los rascacielos de cristal. Al entrar en el imponente vestíbulo, Clara sintió que había entrado en otro mundo. Los suelos de mármol relucían bajo los zapatos lustrados.
Los empleados, con elegantes trajes, se movían con determinación. La suave música clásica sonaba en el techo, haciéndola sentir aún más fuera de lugar. Apretó su bolso y se acercó a la recepción. «Vengo a ver al señor Damien Cole», dijo con la voz ligeramente temblorosa. La recepcionista, una joven de sonrisa profesional, la miró de arriba abajo. «¿Tiene cita?», preguntó. Clara negó con la cabeza y sacó la tarjeta de presentación. Me la dio y me dijo que fuera si necesitaba trabajo. La recepcionista arqueó una ceja, pero contestó el teléfono. Clara se quedó allí parada, sintiendo que todos en el vestíbulo la observaban. Se preguntó si estaría haciendo el ridículo. Tal vez Damien la había olvidado. Quizás no lo decía en serio. Pero antes de que pudiera darse la vuelta para irse, la recepcionista volvió a sonreír. El señor Cole la espera. Tome el ascensor de la derecha hasta el piso 42. Dentro de su espaciosa oficina, Damien estaba sentado tras su escritorio, con la vista fija en la pantalla, pero con la mente en otra parte. Desde aquel encuentro casual en la tienda, no había podido dejar de pensar en la mujer y el bebé, Noah. La foto que le había enviado seguía en su teléfono y cada vez que la miraba, sentía una atracción inexplicable. Quería saber quién era, entender por qué despertaba en él algo que no había sentido en años. Cuando su asistente, Rachel, le informó que una mujer llamada Clara Monroe estaba abajo con su tarjeta de visita, Damien casi se puso de pie de un salto. «Que suba», dijo con voz firme pero el corazón acelerado. No le había dicho a nadie que él había enviado los $100. Pretendía mantenerlo en secreto, al menos por ahora, pero sabía que su encuentro en la tienda no era casualidad. El destino la había traído hasta él y no tenía intención de dejarla desaparecer de nuevo. Cuando Clara entró en la oficina, Damien se puso de pie, intentando mantener su compostura habitual. Pero no podía apartar la vista de ella. Parecía sencilla, incluso un poco fuera de lugar en un espacio tan lujoso. Pero había algo en ella, una fuerza serena, una honestidad que le impedía apartar la mirada. «Hola», dijo Damien, señalando el asiento frente a él. «¿Viniste?». Clara se sentó, agarrando su bolso. «Gracias, señor Cole, por recibirme», dijo con voz vacilante. «No sé si lo recuerdas, pero la semana pasada en la tienda», Damien asintió, interrumpiéndola. «Lo recuerdo». «Noah, ¿verdad?». Le dedicó una pequeña sonrisa y, para sorpresa de Clara, suavizó su rostro, por lo demás intimidante. «He oído que buscas trabajo», continuó Damien con tono tranquilo y mesurado. Clara asintió, conteniendo los nervios. «Me han recortado las horas y necesito algo más estable. No tengo mucha experiencia de oficina, pero aprendo rápido y trabajo duro», dijo rápidamente, temerosa de que cambiara de opinión. Damien la observaba con la mirada fija. No necesitaba oír más. Ya lo había decidido en cuanto ella entró por la puerta. «Tengo un puesto de asistente temporal disponible», dijo. «No se necesita experiencia, solo se requiere fiabilidad. La paga debería ser suficiente para cuidar de Noah». Mencionó a Noah a propósito, curioso por ver su reacción. Los ojos de Clara se iluminaron, pero luego dudó. «¿Por qué me ayudas? Es decir, ni siquiera me conoces». Damien se encogió de hombros, ocultando la verdad más profunda. «Confío en mis instintos y no aparece un niño especial». Clara sonrió, sintiendo un peso menos en el pecho. «Gracias. No te decepcionaré». Damien asintió, pero en el fondo sabía que no solo estaba ayudando. La quería cerca. Quería observarla, entender por qué alguien como ella lo había hecho sentir tan desorientado, alguien que siempre mantenía el control. En su primer día en Cole Enterprises, Clara llegó con el corazón lleno de nervios. Vestía la misma blusa blanca, esforzándose por lucir profesional. Rachel, la asistente de Damien, le mostró la oficina, explicándole sus tareas, gestionando la agenda de reuniones, respondiendo correos electrónicos sencillos y ayudándola con recados básicos. «El señor Cole puede ser duro, pero mientras hagas bien tu trabajo, estarás bien», dijo Rachel con una sonrisa alentadora. Clara asintió, decidida a darlo todo, incluso si estaba fuera de su zona de confort. Trabajó duro, aunque todo era nuevo.
Tomaba notas detalladas, revisaba los correos electrónicos antes de enviarlos y completaba cada tarea antes de lo previsto. Pero lo que más la sorprendía era Damien. A menudo aparecía sin previo aviso, preguntándole por su trabajo con un tono frío y distante. Pero sus ojos contaban otra historia. Una vez, mientras ella organizaba archivos, él se quedó un rato junto a su escritorio. ¿Estás bien?, preguntó. Clara sonrió. Todo va bien. Gracias por la oportunidad. Damien no dijo nada más, pero se alejó sintiendo algo que no comprendía del todo. Se había dicho a sí mismo que contratar a Clara era solo una forma de ayudarla, una recompensa por ese momento en que ella le hizo creer de nuevo en la bondad. Pero cada vez que la veía, su forma de concentrarse, su forma de sonreír, incluso cuando estaba visiblemente agotada, sentía que algo cambiaba en su corazón, poco a poco. No quería admitirlo, pero esperaba algo más de ella, del destino mismo. Clara estaba sentada en su pequeño escritorio en la oficina de Cole Enterprises. La luz de la tarde entraba a raudales por los grandes ventanales e iluminaba la pila de documentos que organizaba. Habían pasado 2 semanas desde que había empezado su puesto de asistente temporal, y aunque todo era nuevo, empezaba a encontrar su ritmo. Anotaba cuidadosamente las horas de las reuniones, revisaba los correos electrónicos y de vez en cuando, miraba el reloj, contando los minutos que faltaban para recoger a Noah de la señora Linda, la amable vecina que la había estado ayudando. Hoy, sin embargo, la señora Linda estaba enferma, y Clara no tuvo más remedio que llevar a Noah a la oficina. Le preocupaba lo que pudieran pensar Damien o sus compañeros, pero no tenía otra opción. Noah estaba sentado en su cochecito junto a su escritorio, con los ojos abiertos explorando su nuevo entorno, sus pequeñas manos agarrando un sonajero de plástico. De vez en cuando, arrullaba, provocando sonrisas en algunos compañeros que pasaban. Clara se inclinó y le acarició suavemente la mejilla. «¿Pórtate bien, cariño?» Mami solo tiene un poco más de trabajo que terminar. No vio a Damien de pie en silencio junto a la puerta de la sala de conferencias, con la mirada fija en ellos dos. Damien se había acostumbrado a observar a Clara desde lejos. Admiraba su concentración y su gracia serena al trabajar, como siempre conseguía sonreír incluso cuando el cansancio se le notaba en los ojos. Pero ver a Noah allí hoy le trajo una calidez desconocida. El bebé, con su radiante sonrisa y mejillas sonrosadas, parecía iluminar toda la habitación. Damien se acercó, con las manos metidas en los bolsillos de su chaleco a medida, y su voz baja pero amable. «Parece que hoy tenemos un invitado especial». Clara se sobresaltó y levantó la vista. «Ay, señor Cole, lo siento mucho», dijo nerviosa. «Mi niñera está enferma hoy y no tenía a nadie más. Prometo que no molestará a nadie». Damien le restó importancia con un gesto y se sentó en una silla cerca del cochecito. «Está bien. No molesta a nadie». Miró a Noah y cuando el bebé se acercó a él con una risita, Damien sonrió instintivamente. Extendió un dedo y dejó que la pequeña mano lo envolviera. La calidez de ese pequeño toque lo tomó por sorpresa. Clara observó a Damien sorprendida. Siempre era tan frío, tan sereno. Pero en ese momento, se veía completamente diferente, gentil, accesible. Ella sonrió y bromeó. «¿Le gustas a Noah? No suele ser tan amigable con los desconocidos». Damien arqueó una ceja, sin dejar que Noah le sujetara el dedo. «Entonces soy especial», respondió con un toque de humor seco. Clara se rió, y por primera vez, el aire entre ellos se sintió ligero, libre de la barrera entre jefe y empleado. Su conversación empezó de forma informal, una charla trivial sobre el trabajo y las rutinas de la oficina, pero poco a poco volvió a centrarse en Noah. «¿Cuántos años tiene ahora?», preguntó Damien, con la mirada fija en el bebé. 6 meses, dijo Clara, su expresión se suavizó al mirar a Noah. «Parece que lo encontré ayer». Habló sin pensar y al instante comprendió lo que había dicho. Damien frunció el ceño ligeramente. «¿Lo encontró?». Clara se mordió el labio, dudando. No había querido compartir esto, y menos con su jefe, pero la mirada profunda e imparcial de Damien la hizo sentir segura. Respirando hondo, bajó la voz. «Noah no es mi hijo biológico». «¿Yo?». «Lo encontré en la puerta de mi apartamento hace 3 meses. Fue el mismo día que perdí mi último trabajo. Mis ahorros se acabaron.
No me quedaba nada. Pero allí estaba, tirado con una nota que decía, por favor, cuídalo. No. No podía irme. Hizo una pausa, con los ojos brillantes, mientras miraba a Noah. Sé que no tenía nada. Ni dinero, ni un hogar digno, pero no podía entregárselo a nadie más. Él me necesitaba, y tal vez yo también lo necesitaba. Su voz temblaba, pero su sonrisa era genuina, como si contara una historia que le había cambiado la vida. Damien permaneció en silencio, con la mirada fija en Noah. Los ojos abiertos del bebé, su sonrisa, como si ansiara cariño. Algo profundo le removió el pecho a Damien. Recordó el orfanato de Ohio, las noches frías, la ausencia de brazos que lo abrazaran, el silencio donde debería haber amor. Él también había sido un niño como Noah, abandonado, esperando a alguien que nunca llegó. La historia de Clara le abrió una herida que había ocultado hacía tiempo. Quiso decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. En cambio, volvió a mirar a Clara y vio la fuerza en ella, una mujer que lo había dado todo por un hijo que ni siquiera era suyo. Se preguntó si él habría tenido el valor de hacer lo que ella hizo. Eres algo especial, dijo finalmente, con la voz ronca. Clara se sonrojó y negó con la cabeza. Simplemente hice lo que me pareció correcto. Noah merece un hogar. Damien asintió, pero por dentro sentía una creciente distancia. Su historia lo conmovió profundamente, pero también despertó el dolor que tanto había intentado olvidar. Temía esta emoción, esta cercanía. Había construido su vida sobre el control, sobre no dejar que nadie tocara sus cicatrices. Y ahora Clara, con su compasión y honestidad, estaba sacudiendo los cimientos que él había construido. Se levantó bruscamente, ajustándose el chaleco, intentando recomponerse. Lo estás haciendo muy bien, dijo, con la voz serena de nuevo. Si necesitas algo para Noah, habla con Rachel. Clara asintió, un poco desconcertada por el repentino cambio. Gracias, señor Cole, respondió, aunque sus ojos se posaron en él, buscando algo bajo la formalidad. Al salir de la habitación, Damien regresó a paso rápido a su oficina y cerró la puerta. Se sentó, desbloqueó su teléfono y volvió a abrir la foto de Clara y Noah. Pensó en su historia, en el bebé, en sí mismo. Quería estar más cerca. Quería protegerlos a ambos. Pero el miedo, a la vulnerabilidad, a reabrir viejas heridas, lo frenaba. Se dijo a sí mismo que esto era solo bondad, un acto de generosidad temporal. Pero en el fondo, sabía que huía de algo mucho mayor, un sentimiento que aún no estaba listo para afrontar. Mientras tanto, Clara regresó a su trabajo, sintiéndose extrañamente aliviada. Compartir a Noah le había quitado un peso de encima. No sabía por qué se lo contó a Damien, pero algo en él, algo sincero bajo su fría apariencia, la había hecho abrirse. Miró a Noah, que ahora jugaba felizmente con su juguete, y sonrió. Mamá le contó tu historia al jefe hoy, susurró juguetonamente. Pero en su corazón, seguía preguntándose por Damien. ¿Por qué le importaba Noah? ¿Y por qué sus ojos se veían tan dolidos cuando ella le contó su historia? Lo que Clara no sabía era que, en un rincón tranquilo de la oficina, Damien estaba en guerra consigo mismo, dividido entre la urgencia de acercarse y el miedo a que lo lastimaran de nuevo. Pero el destino, que los había unido una vez, no planeaba detenerse allí. Clara empujaba el cochecito de Noah por el reluciente pasillo de Cole Enterprises, intentando no derramar la taza de café que sostenía en la mano. Había pasado un mes desde que empezó el trabajo de asistente temporal, y aunque todavía tenía momentos incómodos de vez en cuando, poco a poco iba encontrando el ritmo. Organizaba las reuniones de Damien con precisión, respondía los correos electrónicos con diligencia e incluso dominaba la fotocopiadora, a la que había apodado el monstruo durante su primera semana. Pero lo que más le gustaba del trabajo no era el sueldo fijo, aunque sin duda le ayudaba a comprar leche de fórmula y pañales sin contar cada centavo. Eran las pequeñas sonrisas de sus compañeros y la paz que sentía al saber que Noah estaba a salvo a su lado. Hoy, la señora Linda, su amable vecina que solía cuidar a Noah, tenía cita con el médico, así que Clara lo llevó de nuevo al consultorio. Noah estaba sentado en su cochecito, vestido con un mono verde suave, con los ojos abiertos y llenos de asombro mientras observaba el entorno. Agitó sus bracitos, tirando un oso de peluche al suelo, y Clara rió al agacharse para recogerlo.
Eres un pequeño alborotador, ¿eh? Dijo, besándole la mejilla regordeta. Unos compañeros pasaron, y en lugar de fruncir el ceño, sonrieron y saludaron a Noah. Este chico es la mascota de la oficina, bromeó una vez Rachel, la asistente de Damien, y Clara se sonrojó. Al principio, la presencia de Noah despertó curiosidad. Una joven, asistente temporal, traía un bebé al trabajo. Algunos se sorprendieron, pero la amabilidad y la ética laboral de Clara disiparon rápidamente las dudas. Siempre terminaba las tareas antes de lo previsto, ofrecía ayuda a quien la necesitaba y su sonrisa, aunque a menudo cansada, hacía que la oficina se sintiera más acogedora. Noah, con su sonrisa desdentada y su alegre parloteo, se convirtió en la distracción favorita de todos. Una vez, mientras Clara hacía fotocopias, Noah soltó una carcajada que hizo que toda la oficina se volviera loca. Este pequeñín necesita su propia credencial de empleado, bromeó alguien, y las risas resonaron por la sala. Desde su oficina, Damien lo observaba todo en silencio. No quería admitirlo, pero Clara y Noah habían cambiado el ambiente en Cole Enterprises. Antes frío y silencioso, solo impregnado del tecleo de teclados y tensas reuniones, ahora el aire se sentía más ligero, salpicado de risitas de bebés y conversaciones informales. Descubrió que anhelaba los días en que Noah viniera, no solo por el bebé, sino también por Clara. La forma en que cuidaba de Noah, la forma en que trabajaba con serena determinación, la forma en que llenaba de vida el espacio a su alrededor. Una tarde, Clara estaba comiendo un sándwich en la sala de descanso cuando Damien entró inesperadamente con una caja de comida para llevar de un restaurante italiano cercano. ¿Has almorzado?, preguntó con voz firme, pero con la mirada un poco insegura. Clara parpadeó, señalando su sándwich a medio comer. Estoy bien, gracias. Damien se encogió de hombros y dejó la caja en la mesa. Pedí el plato equivocado, no quiero que se desperdicie. Se sentó frente a ella, fingiendo revisar su teléfono, pero su mirada se desviaba hacia Clara y Noah, quien estaba sentado en una sillita de bebé, con la boca manchada de puré de papas. Clara dudó, pero el olor a pasta era demasiado tentador. Gracias, señor Cole, dijo, abriendo la caja. Empezaron a hablar, primero de trabajo, pero luego Damien preguntó, ¿qué tal está Noah hoy? Parece que le gusta mucho la oficina. Clara se rió, limpiándole la boca a Noah. Le gusta cualquier lugar donde le presten atención. Damien sonrió, y por primera vez, Clara se dio cuenta de que su sonrisa no era solo cortés, sino genuina y cálida. Desde ese día, esos almuerzos se convirtieron en una rutina silenciosa. Damien aparecía a menudo con excusas como que le sobraba comida o que necesitaba repasar el horario, pero se quedaba más tiempo del necesario, charlando, jugando con Noah y haciéndole preguntas a Clara. Una vez, cuando Noah intentó arrastrarse por la alfombra de la oficina, Damien se tiró al suelo, fingiendo ser un caballo para que Noah se agarrara. Clara rió hasta que se le saltaron las lágrimas. Los compañeros que pasaban se quedaron atónitos. El señor Cole solo, bromeaba, susurró Rachel más tarde, y Clara solo pudo negar con la cabeza, con el corazón latiendo de forma extraña. Estos momentos empezaron a derrumbar los muros que Damien había construido durante años. Sonrió más, dejó de ser tan rígido. Encontró alegría en la forma en que Noah le agarraba el dedo, en la forma en que Clara contaba historias con luz en los ojos. Recordó su historia sobre cómo encontró a Noah, abandonado, sin amor, y cómo había decidido cuidarlo, amarlo de todos modos. No era solo una empleada temporal, era algo más, alguien extraordinario. Y, sin embargo, aunque su corazón se ablandaba, Damien no podía permitirse dar el siguiente paso. Cada vez que sentía la cercanía, como cuando la mano de Clara rozó la suya al pasarle un documento, o cuando ella sonrió y le dio las gracias, sus recuerdos de la infancia volvían a él como un torrente. El orfanato, las promesas rotas, la lección que había aprendido demasiado bien. No confíes, no tengas esperanza. Temía que abrirle su corazón a Clara le causara dolor, que volviera a ser ese niño pequeño, esperando una familia que nunca llegó. Una tarde, Clara salió temprano con Noah, empujando el cochecito bajo la suave luz del atardecer. Damien se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, viéndola desaparecer calle abajo. Noah se giró en su asiento y saludó al edificio, como si supiera que Damien lo observaba. Damien sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. No puedes hacer esto,
Cole, murmuró para sí mismo. Quería ser parte de su mundo, pero el miedo a perder el control lo mantenía a distancia. Se dijo a sí mismo que solo estaba ayudando a Clara, que su preocupación era simple bondad. Pero cada vez que los miraba a ella y a Noah, en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Mientras tanto, Clara había empezado a notar un cambio en Damien. Ya no era solo el jefe frío y distante que había conocido en la tienda. Era amable con Noah, considerado de maneras que ella no entendía del todo. Pero también percibía algo contenido en sus ojos, como si estuviera luchando constantemente con algo en su interior. «Es mi jefe, Clara», se dijo, intentando acallar esos pensamientos absurdos. Y, sin embargo, mientras observaba a Noah jugar con el pequeño juguete que Damien había dejado discretamente sobre su escritorio, su corazón se aceleró. No se atrevía a esperar nada, pero sabía que estaba empezando a sentir cariño por este hombre, más allá de ser su jefe. Clara estaba sentada en su escritorio en la oficina de la empresa, con la luz de la tarde entrando a raudales por los grandes ventanales y proyectando un suave resplandor sobre la pila de documentos que revisaba. Noah estaba hoy en casa con la señora Linda, lo que le dio a Clara un inusual momento de tranquilidad para concentrarse. Pero sus pensamientos no estaban solo en el trabajo. No dejaba de pensar en Damien, el jefe frío y distante que se había vuelto cada vez más amable, sobre todo con Noah. Los almuerzos que traía, la forma en que jugaba con Noah en la alfombra de la oficina y esa mirada profunda, indescifrable, como si ocultara algo, la llenaban de curiosidad. ¿Quién era él realmente, además del director ejecutivo de una empresa multimillonaria? Hoy, Damien le había pedido a Clara que reorganizara unos archivos antiguos relacionados con los proyectos benéficos de la empresa, en concreto una iniciativa de larga data que apoyaba a huérfanos en Chicago. Hojeó cuidadosamente cada página, revisando informes sobre becas y programas de acogida. Dentro de una carpeta vieja, encontró un artículo de periódico amarillento con un titular que decía, «Del orfanato al imperio, el viaje de Damien Cole». Clara se quedó paralizada, con el corazón latiendo más rápido. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera y luego leyó rápidamente el artículo. Detallaba la infancia de Damien, un niño abandonado en un orfanato de Ohio, que creció en hogares comunitarios precarios, sin familia, sin apoyo, sin esperanza. Había aprendido solo, había obtenido becas y, con el tiempo, había construido Cole Enterprises desde cero. El artículo lo elogiaba como un símbolo de perseverancia, pero Clara veía el dolor oculto entre líneas. Las palabras estériles no podían ocultar la soledad de una niña que anhelaba ser amada. Dejó el artículo con los ojos brillantes de emoción. De repente, todo sobre Damien cobró sentido. Su discreta protección hacia Noah, la tristeza en sus ojos cuando ella contó la historia del hallazgo del bebé, lo entendía porque una vez fue Noah. Clara volvió a tomar el artículo con el corazón encogido. Quería preguntarle a Damien al respecto, para comprender más, pero temía pasarse de la raya. Él mantuvo la distancia, incluso mientras los momentos entre ellos se volvían más tiernos. Ella guardó el artículo en la carpeta, pero su historia permaneció en su mente todo el día. Cuando Damien apareció en la puerta de la oficina más tarde esa noche, dio un salto y cerró la carpeta rápidamente. «¿Terminé?», preguntó con la voz tan tranquila como siempre. Llevaba una camisa arremangada sin chaqueta, más relajado que de costumbre. Clara asintió, aunque su expresión era vacilante. «Sí, acabo de terminar de organizar los archivos del proyecto benéfico». Damien arqueó una ceja y se acercó. «¿Encontraste algo interesante?», preguntó con ligereza, casi bromeando, pero Clara no sonrió. Respiró hondo, armándose de valor. «Encontré un artículo», dijo en voz baja, «sobre ti, sobre cómo creciste en un orfanato». Damien se quedó paralizado. Una sombra se dibujó en su expresión. Guardó silencio, y Clara se arrepintió al instante de haberlo mencionado. «Lo siento», se apresuró a decir. No quise interrumpir. Él hizo un gesto con la mano y se sentó en la silla frente a ella. «Está bien». «No es exactamente un secreto», dijo con voz serena, pero Clara notó cómo sus manos se tensaban en su regazo. Se mordió el labio y luego preguntó con dulzura, «¿Es por eso que te importa Noah? ¿Por qué te recuerda a ti mismo?» Su pregunta le caló hondo. Tras superar las capas que Damien había construido durante años, volvió la mirada hacia la ventana, donde los intensos tonos del atardecer teñían el cielo.
Quiso negarlo, refugiarse tras el muro que siempre mantenía, pero la mirada de Clara, abierta, amable, sin prejuicios, le impidió mentir. Asintió lentamente, con voz ronca. Sí, Noah. Él es como yo, indeseado, sin amor. Clara sintió una opresión en el pecho. Pensó en el día que encontró a Noah en la puerta de su casa, y ahora en Damien, el chico que una vez esperó a una familia que nunca llegó. Lo siento mucho, susurró con los ojos brillantes, pero has hecho tanto. No solo sobreviviste, sino que ayudaste a otros, como Noah, como yo. Se detuvo de golpe, dándose cuenta de que sus palabras habían calado hondo. Damien la miró con expresión vacilante. Quería alejarse, regresar a la seguridad del desapego, pero algo en Clara, su compasión, su fuerza serena, la forma en que lo miraba como si fuera alguien a quien cuidar, lo hizo quedarse. No, dijo en voz baja pero firme. No te ayudé solo por Noah. Te ayudé por ti. Sus palabras la golpearon como una ola. Clara se quedó sin aliento. Por mi culpa, repitió con voz ligeramente temblorosa. Damien asintió, mirándola fijamente. Tu mensaje, la foto, la forma en que cuidaste de Noah sin tener nada que ver, me recordó que la bondad aún existe. Me hiciste querer creerlo de nuevo. Hizo una pausa, como sorprendido por su propia honestidad. Las mejillas de Clara se sonrojaron. No sabía qué decir. Damien, el hombre frío que una vez creyó incapaz de brindar calidez, acababa de pronunciar unas palabras que le hicieron latir el corazón con fuerza. No sé qué decir, admitió con una sonrisa incómoda, pero gracias por todo. Damien le devolvió una leve sonrisa, pero por dentro luchaba consigo mismo. Esa confesión había sido una grieta peligrosa en la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Temía la emoción, temía perder el control si se dejaba llevar. Se puso de pie, alisándose la camisa, intentando recomponerse. Lo estás haciendo bien, dijo, recuperando su tono de voz habitual. Vuelve a casa, seguro que Noah te espera. Clara asintió, pero lo siguió con la mirada mientras se marchaba. Volvió a coger el artículo y lo recorrió con suavidad. El pasado de Damien la conmovió profundamente, pero fueron sus palabras, ayudé gracias a ti, las que resonaron en su mente. No se atrevía a albergar esperanzas, pero no podía negar que algo comenzaba a crecer en su corazón por él, algo más que gratitud. En su oficina, Damien se sentó y contempló la ciudad, ahora iluminada por un mar de luces brillantes. Pensó en Clara, en Noah, en los momentos tranquilos e inesperados que habían compartido. Sabía que se encontraba en una encrucijada, abrir su corazón y arriesgarse al dolor, o seguir escondiéndose tras los muros que siempre lo habían protegido. Sacó su teléfono, abrió la foto de Clara y Noah, y por primera vez, no intentó apartar la calidez que lo embargaba, pero aún no estaba listo. Todavía no. ¿Sigues la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Clara estaba frente al espejo en su pequeño apartamento, con las manos temblorosas mientras se ajustaba el sencillo vestido negro que le había pedido prestado a Mia, su compañera de trabajo en la cafetería. El vestido la ceñía modestamente, terminando justo por encima de las rodillas. Era lo más elegante que había llevado en su vida, pero aún así se sentía completamente fuera de lugar. Esa noche, Damien los había invitado a ella y a Noah a una gala benéfica de Cole Enterprises para apoyar a los huérfanos de Chicago. Deberías venir, les había dicho el día anterior, en voz baja pero firme. Noah lo disfrutará, y quiero que estés ahí. Clara había accedido, pero ahora, mirándose al espejo, se preguntaba si estaría cometiendo un grave error. Noah, ¿cómo se ve mamá?, preguntó, volviéndose hacia el bebé acostado en su cuna, vestido con un mono azul marino que Rachel, la asistente de Damien, les había regalado. Noah sonrió, agitando sus bracitos en señal de aprobación. Clara rió, pero el corazón le latía con fuerza. No estaba acostumbrada a eventos glamurosos, candelabros, vestidos de gala ni a las miradas de desconocidos adinerados. Pero Damien lo había pedido, y tras su confesión la semana pasada, te ayudé por ti. No pudo negarse. Damien llegó en una elegante camioneta negra, conduciendo él mismo en lugar de usar chofer. Salió con un smoking negro, el pelo impecablemente peinado, como si fuera la portada de una revista.
Al ver a Clara, se detuvo, su mirada recorrió su vestido hasta los zapatos planos que ella había limpiado con esmero. «Estás preciosa», dijo con voz un poco insegura. Clara se sonrojó, abrazando a Noah un poco más cerca. «Gracias. Solo espero no parecer completamente fuera de lugar». Damien sonrió al abrir la puerta del coche. «Eres de donde sea, Clara». El evento se celebró en un gran hotel del centro de Chicago. El salón resplandecía con candelabros y mesas cubiertas de seda blanca. Clara sostenía a Noah en brazos, esforzándose por mantener la calma al entrar. A su alrededor, los invitados, con smokines y vestidos de noche, bebían vino y charlaban en voz baja. Se sentía como pez fuera del agua, sobre todo cuando las miradas curiosas se posaron en ella y el bebé. «¿Quién se creen que soy?», se preguntó, apretando a Noah con más fuerza. Al percibir su tensión, Damien le puso suavemente una mano en la espalda y la guió entre la multitud. «No te preocupes», susurró. «Solo están celosos de que hayas traído a la cita más adorable esta noche». Clara rió, y el calor de su mano la tranquilizó. La condujo a un rincón tranquilo, donde Rachel esperaba a Noah con una trona. «Voy a cuidar al pequeño un rato», dijo Rachel con un guiño. Clara dudó, pero cuando Noah le sonrió radiante, se lo entregó con un pequeño gesto de la cabeza. Damien condujo a Clara al centro del salón, donde se habían reunido los donantes clave. La presentó con un orgullo discreto. «Esta es Clara Monroe, alguien muy especial para mí, y ese pequeño de ahí, Noah, es el alma del evento de esta noche». Clara se quedó paralizada, con las mejillas ardiendo. «¿Alguien muy especial?». Miró a Damien, atónita, pero él simplemente sonrió como si fuera lo más natural. Los donantes asintieron, algunos con cálidas sonrisas, pero Clara aún podía oír susurros tenues. «¿Quién es ella? ¿Qué tan especial?». Intentó ignorarlo, concentrándose en Damien. Cuando llegó el momento de los discursos, Damien subió al escenario. Habló sobre la fundación y la importancia de ayudar a los niños huérfanos. Su voz era firme, pero emotiva. Clara se quedó atrás, escuchando, pensando en su pasado. Y entonces, cuando habló de las personas que eligen amar incluso cuando no tienen nada, sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la sala. Su corazón dio un vuelco. Él hablaba de ella, de Noah, de ellos. Después del discurso, la banda empezó a tocar una balada suave. Damien regresó y me ofreció la mano. «¿Bailar conmigo?». Clara negó con la cabeza rápidamente, presa del pánico. «No sé cómo, y todos están mirando». Damien le tomó la mano con ternura. «No finjas. Simplemente sé la mujer que salvó a un bebé con solo su corazón». Sus palabras, crudas y sinceras, no le dieron a Clara margen de maniobra. Se dejó guiar por él hasta la pista de baile, con la mano ligeramente temblorosa apoyada en su hombro. Se movieron lentamente, balanceándose al ritmo. Clara se tambaleó un poco, pisándole el pie un par de veces. «Intentas destrozarme los zapatos», bromeó, y ella se echó a reír, la tensión se disipó. Bajo la suave luz, sintió la calidez de su mano, la firmeza de su agarre. No hablaron, pero sus ojos lo decían todo. Clara vio en Damien una dulzura que nunca antes había visto. Y Damien vio en ella algo en lo que no se había atrevido a creer durante años: confianza. A medida que la canción se hacía más lenta, Damien la atrajo hacia sí. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones se mezclaban. El corazón de Clara latía con fuerza, pero no retrocedió. Damien se inclinó y, en un momento de atrevimiento y descuido, sus labios rozaron los de ella. El beso fue vacilante, un poco descentrado, casi torpe, pero real, lleno de emociones no expresadas, de esas que se construyen lentamente con el tiempo. Clara casi perdió el equilibrio, pero Damien la sujetó y, por un instante, el mundo desapareció. Se separaron, ambos aturdidos. El rostro de Clara se sonrojó, con los ojos abiertos como platos. Lo siento», tartamudeó. Damien negó con la cabeza suavemente, en voz baja. «No te disculpes». «No lo haré». Él le apretó la mano con más fuerza, como si temiera que saliera corriendo. Clara lo miró con el corazón hecho un mar de emociones. Quería decir algo, pero solo pudo sonreír con las mejillas sonrojadas.
A su alrededor, la multitud se desvaneció. Solo estaban ellos dos, de las manos entrelazadas, con el corazón al descubierto. Pero al comenzar la siguiente canción, Clara volvió a notar las miradas curiosas. Recordó dónde estaban y la ansiedad volvió a apoderarse de ella. Debería ir a ver cómo está Noah, dijo en voz baja. Damien asintió, pero no le soltó la mano de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Clara asintió, pero por dentro no lo estaba. Ese beso lo había cambiado todo. Regresó a donde Noah jugaba con Rachel, lo abrazó y respiró hondo, intentando calmarse. Miró hacia el otro lado del salón. Damien estaba hablando con un donante, pero sus ojos seguían fijos en ella. Sabía lo que sentía ahora, algo más profundo que la gratitud. Pero tenía miedo. Miedo de su mundo, tan diferente al suyo. Temeroso de a dónde lo llevarían estas emociones, Damien, mientras tanto, estaba entre los invitados, pero su mente estaba en otra parte. Ese beso no había sido planeado, pero no se arrepentía. Ni por un segundo. Quería decirle que ella y Noah se habían convertido en lo más importante de su vida. Pero aún persistía el miedo, al pasado, a volver a ser herido. Aún así, mientras observaba a Clara acunar a Noah desde el otro lado de la habitación, supo una cosa con certeza. No podía irse esta vez. El destino los había unido, y esta vez, no iba a dejarla ir. Clara entró en la oficina de Cole Enterprises con el corazón apesadumbrado. Noah estaba en casa con la señora Linda, pero sintió su presencia, recordándole que debía mantenerse fuerte. Desde el beso en la gala benéfica de la semana pasada, todo entre ella y Damien había cambiado. Las miradas fijas, el roce accidental de dedos al intercambiar documentos. La forma en que Damien sonreía cada vez que se mencionaba el nombre de Noah. Todo eso le aceleraba el corazón. Pero hoy, la oficina se sentía diferente. Los susurros la seguían por el pasillo. Rachel, normalmente cálida y conversadora, simplemente asintió con una sonrisa forzada. Clara se sentó en su escritorio y abrió su portátil. Allí, en su bandeja de entrada, esperaba un correo de un colega con el asunto ¿Has visto esto? Adjunto había un artículo sensacionalista de una página de chismes local. El director ejecutivo Damien Cole y la mujer misteriosa, madre soltera o cazafortunas. Clara sintió una opresión en el pecho. El artículo indagaba en su pasado, cómo creció en un pueblo pequeño, cómo abandonó la universidad, cómo trabajó en trabajos esporádicos y cómo adoptó a Noah, a quien se referían fríamente como un niño de origen desconocido. La calificaban de indigna de Damien, insinuando que lo estaba utilizando para ascender socialmente. Incluso había fotos de la gala de Damien presentándola como alguien especial, acompañadas de comentarios crueles y especulativos. Le ardía la cara y le temblaban las manos. Cerró el artículo, pero la vergüenza ya la había invadido. Sabía que los medios podían ser duros, pero no tan rápido, no tan brutales. ¿Y qué hay de Damien? ¿Esto dañaría su reputación? Cole Enterprises era su vida, y ella no podía ser la razón por la que lo perdió todo. Mientras tanto, Damien estaba en una sala de juntas con inversores clave. Uno de ellos, Harold Grayson, arrojó una copia impresa del artículo sobre la mesa. ¿Te importa explicarme esto, Cole? Ladró. ¿Dejaste que un don nadie arrastrara a la compañía a un escándalo? ¿Te das cuenta de que las acciones cayeron un 2% esta mañana? Damien apretó los puños, con voz fría y cortante. Clara no tiene nada que ver con esto. Es basura sensacionalista diseñada para generar clics. Grayson se burló. Interrumpirla. Niega todo públicamente. Si no, retiro mi financiación. Damien se puso de pie de golpe, con un tono sombrío y controlado. No puedes dictar mi vida personal, Grayson. Salió de la reunión con la furia en el pecho. No le importaban ni las acciones ni los titulares. Solo le importaba Clara, la mujer que le hizo creer de nuevo en la bondad, la mujer a la que había besado bajo las tenues luces de la gala. Corrió a su escritorio, pero Clara ya no estaba. Rachel, que estaba cerca, le entregó un sobre. Dejó esto, dijo en voz baja. Damien lo abrió con manos ligeramente temblorosas. La letra de Clara era pulcra, pero llena de emoción. Damien, gracias por todo, por el trabajo,
por tu amabilidad y por los momentos que jamás olvidaré. Pero no puedo ser la razón por la que pierdas lo que has construido. Noah y yo estaremos bien. No quiero que tengas que elegir entre nosotros y la vida que has creado. Cuídate, Claire. Damien sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Corrió al vestíbulo, pero Clara ya había desaparecido. La llamó, pero no respondió. De pie en el centro de su brillante imperio, se sentía más vacío que nunca. Clara y Noah, las dos personas que iluminaron su vida, se habían ido, y él no había hecho nada para detenerlos. Regresó a su oficina, cerró la puerta y se sentó, con la cabeza entre las manos. Pensó en su beso, en los ojos de Clara, en Noah riendo en sus brazos. Déjalos ir, susurró con voz ronca. Pero esta vez, Damien no se retiraría. Había pasado toda su vida entre rejas, pero Clara y Noah las habían traspasado, y no podía dejar que desaparecieran. No se trataba de la reputación ni de la empresa. Se trataba de la familia, algo que jamás se había atrevido a soñar con tener. Se levantó y gritó, «Rachel». Ella entró, sorprendida por la intensidad de su voz. Encuéntrala, llama a todos, revisa su apartamento, a sus amigos, cualquier lugar al que haya ido. Rachel asintió rápidamente, reconociendo la urgencia en su tono. Clara estaba sentada en un autobús con Noah dormido en sus brazos. Miraba por la ventana, conteniendo las lágrimas. Había empacado algunas pertenencias, había dejado atrás su pequeño apartamento y se dirigía a un albergue en las afueras de la ciudad, uno que, según había oído, apoyaba a madres solteras. No quería dejar a Damien, pero el artículo y los rumores la habían hecho sentir como una carga. Pensó en su beso, en cómo la llamaba, alguien especial, pero no podía permitir que lo sacrificara todo por ella. Al llegar al refugio, una amable trabajadora social la recibió. Clara abrazó a Noah e intentó sonreír, pero sentía un gran pesar. No sabía qué pasaría después, pero creía que había hecho lo correcto, por Damien, por Noah. Abrió su bolso y encontró el pequeño juguete que Damien le había dado a Noah. Verlo la destrozó. Las lágrimas finalmente cayeron mientras susurraba, «Lo siento, cariño». Besó la frente de Noah y lo abrazó con más fuerza. Damien no durmió esa noche. Condujo hasta el apartamento de Clara, pero estaba vacío. Llamó a todos sus contactos, a todas las pistas, desesperado por encontrar alguna pista. Por la mañana, Rachel encontró un rastro, la dirección de una vivienda de transición en las afueras. Sin dudarlo, Damien se subió a su coche y condujo. No le importaban los titulares, ni Grayson, ni los inversores. Solo le importaban Clara y Noah, y esta vez no los dejaría ir. Clara estaba sentada en una pequeña habitación de un centro de vivienda de transición a las afueras de Chicago. La tenue luz de una lámpara de escritorio iluminaba la pizarra donde acababa de anotar consejos para una entrevista de trabajo. Frente a ella había 3 madres solteras, cada una con un cuaderno desgastado, tomando notas con cuidado. Noah estaba sentado en su cochecito junto a ella, balbuceando alegremente mientras jugaba con el oso de peluche que Damien le había regalado una vez. Clara sonrió y señaló la pizarra. Bueno, cuando te pregunten cuál es tu mayor fortaleza, habla de una habilidad de la que estés orgulloso. ¿Cuál dirías que es el tuyo? Aunque solo llevaba unos días en el refugio, Clara ya había empezado a impartir talleres gratuitos para ayudar a las mujeres a ganar confianza y prepararse para las entrevistas de trabajo. Pero por dentro, no podía dejar de pensar en Damien. La carta que había dejado en Cole Enterprises, la decisión de marcharse para protegerlo del revuelo mediático, todavía le dolía. Extrañaba el beso torpe bajo las tenues luces de la gala, la forma en que la había llamado especial. Se decía a sí misma que había hecho lo correcto, pero cada vez que Noah sonreía, veía a Damien en sus ojos, tiernos, llenos de amor. Se secó los ojos, obligándose a concentrarse en la lección, sin querer que las mujeres frente a ella vieran su tristeza. Entonces la puerta se abrió de golpe, Clara levantó la vista y se le paró el corazón. Damien estaba allí, con la camisa ligeramente arrugada, el pelo despeinado, los ojos llenos de determinación y un rastro de miedo. «Clara», dijo con la voz ronca. Las mujeres en la habitación intercambiaron miradas curiosas, pero Clara solo lo vio a él. Se levantó lentamente, abrazando a Noah con más fuerza, con la voz temblorosa. «¿Damien? ¿Qué haces aquí?» Caminó hacia ella,
ignorando las miradas a su alrededor. Deteniéndose a solo unos pasos, Damien se arrodilló. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave arrullo de Noah. Clara, dijo en voz baja pero firme. Me hiciste creer de nuevo en la familia. Tú y Noah, sois mi familia. No me importan los medios, ni los inversores, ni nada de eso. Vuelve a casa. No a una mansión, sino a mí. A nosotros. Los ojos de Clara se abrieron de par en par mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Miró el rostro de Damien y vio honestidad, miedo y amor a la vez. Pensó en todo lo que habían compartido. Almuerzos, tardes tranquilas, su risa con Noah, el beso. Había huido porque creía ser una carga, pero allí estaba él, arrodillado ante ella, dispuesto a dejarlo todo por ella y Noah. Damien, susurró con la voz quebrada. No quería que lo perdieras todo. Damien negó con la cabeza y le tomó la mano. Lo perdí todo en el momento en que te fuiste, dijo. Clara, te quiero. Quiero a Noah. Por favor, déjame ser tu familia. Sus palabras la invadieron, disipando cualquier duda en su corazón. Asintió entre lágrimas y susurró que sí. La sala estalló en suaves aplausos. Las mujeres sonrieron y aplaudieron, y Noah, percibiendo el momento, rió y agitó sus manitas con alegría. Damien se levantó y abrazó a Clara y a Noah. Los abrazó con fuerza, sintiendo por fin que había encontrado su sitio. Todo va a ir bien, susurró, besando la frente de Clara. Ella se inclinó hacia él, sabiendo que no era solo una promesa. Era el comienzo de algo nuevo. 3 meses después, se celebró una pequeña boda en un tranquilo parque a las afueras de Chicago, bajo el dorado follaje otoñal. Clara lucía un sencillo vestido blanco, con el cabello suelto y natural, y un ramo de margaritas blancas en la mano. Damien, con un traje gris, no podía apartar la mirada de ella. Noah, que ya tenía 7 meses, lucía un adorable minivestido que Rachel sostenía mientras aferraba un anillo de bodas de plástico que Damien le había escogido para que lo guardara. No había candelabros ni grandes salones de baile, solo amigos cercanos, la señora Linda y algunos colegas de Cole Enterprises. Rachel leyó un poema corto, y durante los votos, Noah rió y le entregó el anillo a Damien. Damien se arrodilló y deslizó el anillo en el dedo de Clara con voz temblorosa. Prometo amarte y protegerte a ti y a Noah para siempre. Clara sonrió entre lágrimas mientras le ponía el anillo en la mano. Y prometo estar a tu lado, pase lo que pase. Se besaron, rodeados de aplausos y la risa de Noah, una alegre confirmación de que su amor era real. Después de la boda, Clara y Damien se mudaron a una pequeña casa en las afueras con un jardín para Noah y una acogedora habitación llena de juguetes. Damien seguía dirigiendo Cole Enterprises, pero ahora dedicaba tiempo a cuentos antes de dormir, paseos matutinos y cenas familiares. La prensa finalmente olvidó el viejo escándalo, y aunque el inversor Grayson retiró su financiación, no logró quebrantar la empresa ni la determinación de Damien. Había encontrado algo mucho más importante que las acciones o la reputación, un hogar. Un año después, Clara se encontraba frente a un nuevo edificio en Chicago. Un letrero brillaba sobre la puerta, Nido de Noé. Era una fundación sin fines de lucro que había fundado para apoyar a huérfanos y madres solteras, brindándoles refugio, educación y formación profesional. Con el apoyo financiero y el ánimo de Damien, Clara hizo realidad su sueño. Trabajó incansablemente, conociendo familias, impartiendo talleres y ayudando a otros a encontrar las oportunidades que ella anhelaba. Damien, a pesar de su apretada agenda, siguió siendo el mayor donante de la organización benéfica. Asistía a eventos, jugaba con los niños y miraba a Clara con un orgullo inquebrantable. Ella es el corazón del Nido de Noé, dijo en una entrevista, sosteniendo a Noé, que ahora caminaba con seguridad. Clara, de pie junto a él, sonrió, porque sabía que esta misión ya no era solo suya. Era de ellos. Cada noche, sentados en el sofá con Noah dormido en sus brazos, Clara y Damien se miraban y sabían que habían encontrado la felicidad. No era perfecta, pero era plena. De un número equivocado, a una foto, a un encuentro casual, habían formado una familia. Clara tomó la mano de Damien y susurró, «Gracias por encontrarme». Damien la besó en la frente y respondió, «Gracias por darme un hogar».